Bienvenidos a la clase número 3 de Emprendimientos Sostenibles. En esta clase vamos a analizar el centro del Canvas B. Vamos a comenzar pensando en cuál es efectivamente el problema o el desafío sobre el cual elige el emprendedor hacerse cargo. Es importante pensar que se trata de un problema que tiene que ser relevante para el medio ambiente o para la sociedad y es clave poder detectar por qué efectivamente es un problema. Esto se hace demostrándolo a través de números y estadísticas y otra pregunta que se suele hacer al respecto es plantearse qué pasaría si efectivamente este problema no se soluciona. Si pudiésemos pensar en los problemas que nos aquejan como sociedad, habrán algunos sobre los cuales podemos tener más control, que estarían dentro de esta zona de control en este gráfico. Podrían existir algunos otros problemas que tal vez requieran que lo podamos hacer junto con otras personas que estarían dentro de la zona de ocupación. Y por último, pueden existir algunos problemas sobre los cuales no podemos tener incidencia y serían aquellos que están dentro de la zona de preocupación, sobre los cuales tal vez sería mejor simplemente desprendernos. La invitación de este modelo es a poder pensar cómo hacemos para expandir esta zona de control y de ocupación, cómo podemos hacer para hacernos cargo de algunos problemas sobre los cuales podríamos resolver situaciones, poder hacerlo solos o en equipo. Esto tiene que ver también con la filosofía de Gandhi, que nos decía: hace el cambio que quieras ver en el mundo. Pasando a lo que es el propósito, podemos pensar el propósito tiene que ver con la razón de ser del emprendimiento, es el fin último. Tiene que ver con cuál es la contribución que se quiere hacer para un mundo mejor. Por ejemplo, en un emprendimiento social, el propósito podría ser mejorar la calidad de vida de un grupo de personas vulnerables. Eh, por ejemplo, en un emprendimiento ambiental, podríamos decir que un propósito sería reciclar residuos o tal vez disminuir la huella de carbono. Resulta de vital importancia para cualquier emprendimiento poder tener una propuesta de valor sólida, una propuesta de valor que distinga al emprendimiento de otros. Se trata de una ventaja, algo que lo transforma en un emprendimiento innovador. Algunas ideas son más disruptivas, mientras que en algunos casos se trata de ofertas que, si bien son parecidos a otros emprendimientos, tienen alguna característica o atributo adicional. Para poder intercambiar recursos por impacto, un emprendedor social o un emprendedor sostenible tiene que tener muy en claro cuáles son sus métricas de impacto, es decir, cuáles son los indicadores que permiten medir en cuánto se está contribuyendo a cambiar el problema que habíamos identificado anteriormente. Tiene que estar directamente asociado con el problema y con el propósito. Esta información, a su vez, es importante para poder comunicar, para poder informar a la sociedad y a los stakeholders en general. Un ejemplo podría ser de un indicador cuantitativo en el caso de un emprendimiento social. Tal vez podría ser la cantidad de personas vulnerables que aprendieron un oficio. Por ejemplo, en materia ambiental podría ser la cantidad de toneladas de residuos orgánicos que se compostaron. Un ejemplo de un indicador cualitativo podría ser también un testimonio, por ejemplo, de una madre que sacó a su hijo de la desnutrición. Vamos a ver un ejemplo. Este es un emprendimiento que se llama Guayaquí, hacen yerba mate orgánica, y vamos a analizar entonces el centro del Canvas B para este emprendimiento. En el problema que identificaron hablamos de la deforestación de la mata atlántica, el desplazamiento de comunidades autóctonas. En cuanto al propósito, lo que los moviliza a ellos es poder regenerar la selva, crear puestos de trabajo dignos para comunidades autóctonas. La propuesta de valor está dada por más de 30 bebidas a base de yerba mate orgánica. Y por último, las métricas de impacto son 80.000 hectáreas regeneradas y más de 1.000 puestos de trabajo dignos para estas personas. ¿Cuál es el rol del Estado en el centro del Canvas B? En esta etapa en que se analiza el corazón del negocio, el emprendedor mantiene su foco en problemas ambientales o sociales, busca alinear esta situación con el propósito de su vida y desde ese lugar armar una buena propuesta de valor que le permita diferenciarse de la competencia, le genere rentabilidad y pueda resolver el problema inicial.
Todo esto generando métricas que le permitan intercambiar recursos por impacto. En este punto resulta clave para el emprendedor acceder a estadísticas, información cualitativa y cuantitativa referidas a problemáticas sociales o ambientales en las que pueda intervenir con su emprendimiento. Para ello es clave el rol del Estado. De la misma forma, el emprendedor de impacto podría contribuir a generar métricas que puedan ser útiles para el Estado. Esto es todo por esta clase. Muchas gracias.